Recibir al ex canciller Didier Operti. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, por compartir un momento de pensamiento junto a nosotros. Es un momento de reflexión, ¿verdad? Es un momento en el cual tenemos que detenernos un poco a observar y a participar en el mundo internacional. De alguna manera diría salir de nuestro metro cuadrado y mirar un poco cómo nos insertamos en este mundo que todos los días nos ofrece una dinámica en la cual desde nuestra posición de país del sur y de país pequeño nos resulta indudablemente difícil participar en el elenco principal. Es decir, estamos mirando estos temas quizá desde una posición que sin ser secundaria no es primaria. La primera cosa, como primera reflexión para compartir, es que hay que encontrar una estrategia, ¿verdad? Hay que definir una estrategia. Hay que definir una estrategia comercial para la inserción externa. Hay que definirla, irla definiendo. No se define en un solo acto, pero sí debe ser pensada de modo orgánico, para ver cómo nos seguimos relacionando primero en el seno del Mercosur, que es el que tenemos más a mano, del cual formamos parte, y que no tiene realmente hoy día en el diálogo internacional una presencia destacada. El Mercosur ha estado notoriamente ausente de los grandes acuerdos, ha estado ausente del tema de la Alianza Pacífico, ha estado ahora ausente del TPP, ha estado ausente como unidad, ha estado ausente del TISA. Es decir, como que existe una suerte de, no de alejamiento, pero sí de muestra de una estrategia de no inserción en caminos ya abiertos, y no se sabe cuál sería el camino a abrir. Esto nos produce ciertas interrogantes. ¿Cómo nos vamos a manejar en este mundo? Porque Uruguay apostó siempre al multilateralismo. Lo hizo en las Naciones Unidas, lo hizo en la OMC, la Ronda Uruguay, a la salida misma del proceso de dictadura, fue una oxigenación de la mirada de Uruguay en el mundo internacional, que tuvo como gran factor a Enrique Iglesias, que trajo aquí esa ronda. ¿Por qué la OMC? Y porque la OMC es la que nos da reglas, y para un país que no tiene una fuerza negociadora propia en un mundo de tamaños y de productos brutos, el Uruguay tiene que buscar el respaldo de reglas de acceso al mercado. Yo por eso he sido siempre integracionista, es decir, más allá de las deficiencias que hoy muestra el modelo de integración regional, porque para un país como el Uruguay, en un mundo de países asociados, es muy difícil pelear solo. Eso como primera reacción, primera reflexión, buscar una estrategia. La segunda reflexión que yo haría es la siguiente. Yo creo que frente a situaciones como esta se abre una perspectiva de una verdadera guerra comercial. Vale decir, estas alianzas, estos acuerdos de liberación de comercio entre grandes países, basta pensar que en el TPP está nada menos que Estados Unidos y Japón, la primera y la tercera economía del mundo. Entonces, frente a esta situación, podemos, sin duda, y debemos hacerlo, seguir apostando al multilateralismo de la OMC, por supuesto que sí, pero no podemos desconocer que, vista la inacción de la OMC, visto el fracaso de las sucesivas rondas, la inacabable ronda de Doha, que usted sabe bien que sigue por años abierta, sin poder cerrarse en acuerdo, hace que se busquen nuevas
nuevas vías. El comercio no espera, las relaciones internacionales comerciales no esperan, tienen su propio ritmo, no siguen el ritmo de los Estados-nación. Hay una suerte de privatización de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales en el pasado fueron relaciones fundamentalmente entre Estados y entre gobiernos, y hoy día son entre agentes económicos, las cadenas productivas, las empresas multinacionales que desarrollan su actividad en un escenario ampliado, todo ello va jugando en un escenario nuevo y va introduciendo no solo un escenario nuevo, sino que va introduciendo nuevos protagonistas, nuevos actores. Entonces, el Uruguay tiene que considerar verse a sí mismo como un actor que en este momento no tiene guión. Es decir, yo no observo la presencia de un guión, no quiero abrir juicios categóricos ni juicios rotundos sobre un tema que es complejo, pero tengo la sensación de que estamos un poco como quedándonos sin espacio. Abandonamos el TISA sin razones, a mi juicio, suficientes, cuando en realidad de lo que se trataba era de participar en una negociación y no de contraer obligaciones, era estar en la mesa para saber lo que pasaba nada menos que en materia de servicios, siendo el Uruguay un país de servicios, progresivamente un país de servicios de toda naturaleza. También este TPP incluye los servicios, es decir, los servicios no están ajenos hoy día al comercio internacional. Es una de las características del comercio moderno, es precisamente una inclusión creciente de los servicios. Fíjense que la Ronda Uruguay no incluyó los servicios, llegó hasta los bienes, ¿verdad? Hasta las mercaderías, pero no los servicios. En cambio, los servicios se han mantenido latentes en la OMC, no se ha llegado todavía a acuerdos, y como no se ha llegado a acuerdos, entonces nacen estas vías paralelas, como el TISA que mencionaba recién. Vale decir... Pero que puede llegar a convertirse en un acuerdo. ¿Perdón? Pero que puede llegar a convertirse en un acuerdo. Se puede llegar, e incluso se puede llegar a procesar una posición negociadora común de la región. Por ejemplo, yo no excluiría de ninguna manera una suerte, yo diría, de encuentro mercosureño que diga, bueno, frente a esta realidad el Mercosur va a actuar de tal o cual modo. Lo que sucede es que cuando uno mira la región, mira un proceso electoral prácticamente ya en su etapa final en la Argentina, ve en Brasil una situación ciertamente de pérdida de confianza de la opinión pública en sus autoridades, ve una progresiva disminución de la influencia que notoriamente Brasil ha tenido en el diálogo internacional. Entonces, ¿dónde jugar? ¿En qué escenario jugar? Es difícil para Uruguay focalizar ese escenario. Entonces, como uno no puede quedarse en el terreno del diagnóstico, sino que también tiene que entrar forzosamente en el terreno de la terapéutica, es decir, de qué cosas podría hacer frente a una situación como esta, yo simplemente, como una aproximación constructiva, diría, bueno, primero busquemos tener libertad, procuremos libertad. ¿Cómo se procura la libertad, Operti, dentro del ámbito del Mercosur? Dentro del Mercosur tener libertad, es decir... ¿Cómo se logra? Bueno, hay posibilidades, hay maneras. Fíjese que incluso hay un muy buen precedente, que fue nuestro acuerdo con México. Ahí se nos dio la libertad de negociar bilateralmente. Pero ahí se argumentó que como era socio de ALAD y México, entonces estaba dentro... No estoy de ninguna manera pensando en una decisión unilateral, nacional Perfecto. O arbitraria. No, estoy pensando en una decisión negociada. Estoy pensando, la diplomacia es negociación. No estoy pensando en un portazo, diciéndome voy. Y sí, pero ¿dónde me voy? No. Estoy pensando en que la famosa resolución 3200, que es la que nos está de alguna manera limitando nuestra posibilidad de negociación unilateral, sea reabierta
porque también Brasil en su momento amagó con que deseaba abrirla, y habló hace algunos meses, usted lo recordará, no hace mucho, sí. de la denuncia, de la eventual denuncia del tratado de Asunción y del protocolo europeo. Luego eso quedó, diría yo, desmentido por las propias autoridades, pero estuvo en el pensamiento de quienes están auxiliando a la presidencia en la búsqueda de salidas para una situación realmente complicada. Quiere decir, por lo tanto, que no hay que excluir ninguna solución. Y no hay por qué liquidar el Mercosur, ni disolver el Mercosur, ni denunciar el Tratado de Asunción, ni el Protocolo Europeo. Alcanzaría con flexibilizar la Resolución 32. ¿Eso daría lugar a un regionalismo abierto, como ha pedido, por ejemplo, el ministro Astori y el canciller? Yo creo que hay que recuperar la idea de que la unión aduanera imperfecta que hoy día es el Mercosur, que ni llega a ser tal porque carece de código aduanero ya aceptado por los 4 países, por los 5 últimamente, tiene que ser un elemento a tomar en cuenta si es que se quiere darle vida. Sería una oportunidad para devolverle al Mercosur un hálito de vida, sacarlo del letargo en el que ha estado últimamente en el plano internacional. Porque es difícil además imaginar que en este momento la Unión Europea llegue a concluir el acuerdo con el Mercosur en las condiciones en que hoy está Europa, en que está recibiendo una corriente migratoria incontrolable, tiene una situación de violencia latente, hay un verdadero conflicto de civilizaciones, como decía en su momento Huntington. Hay un clash, un choque de civilizaciones que se pone de manifiesto. Hoy día, cuando Huntington habló de esto hace más de 20 años, mucha gente lo criticaba y lo denostaba, y hoy día en cambio se le reconoce por muchos autores un carácter casi profético a sus palabras, porque realmente este islamismo, diría yo, que no es representativo seguramente de todo el pensamiento islámico, pero sí de una buena parte del mundo musulmán, está creándole a Europa en sus fronteras y al interior mismo de sus países situaciones de muy difícil control. Basta pensar que Francia tiene 6 millones de musulmanes, 6 millones, tiene 600.000 judíos y 6 millones de musulmanes. ¿Se da cuenta la proporción o la desproporción? Entonces, el mundo ha cambiado, Europa está complicada, Rusia está sancionada, por lo tanto no se le pueden vender productos naturales. Lo que le queremos vender a Europa son productos naturales, básicamente, y negociar a cambio de esos servicios. Europa hoy, que no puede colocar su producción agrícola yo diría su producción básica desde el punto de vista de sus productos naturales en Rusia, que era un comprador fuerte, hoy día puede tener interés en abrir sus fronteras económicas a la oferta de carne, de cítricos, de arroz, de toda nuestra producción agroindustrial. Es difícil, es más difícil que hace unos años. ¿Con este TPP es más difícil aún? ¿Cómo, perdón? ¿Con este TPP es más difícil aún? Bueno, yo creo que sí. Se ha dicho, usted lo habrá visto en medios internacionales en estas últimas horas, hablar del interés de la Unión Europea en acelerar la negociación con Estados Unidos, para un TLC con Estados Unidos. ¿Y por qué con Estados Unidos? Sí, porque Estados Unidos es parte del TPP y porque Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Entonces, yo desde una perspectiva, diría yo, responsable, lo que fundamentalmente observo es la necesidad de fijar una estrategia, de estudiar una estrategia, de hacerlo de un modo abierto, consultando a quienes son especialistas en comercio exterior, en comercio internacional, consultando con el sector público y el sector privado, es decir, abriendo
un abanico de posibilidades que permita salir a este mundo tan complejo que ha creado la globalización, salir con una suerte, yo diría, de equipo formado, en que cada uno sepa en qué puesto tiene que jugar y qué juego tiene que desarrollar. Es decir, esa es la idea. Entonces hay que comenzar por lo más inmediato. Lo más inmediato es lo de adentro, es decir, examinar esa estrategia reuniendo los equipos técnicos necesarios de que dispone el país en este terreno del comercio internacional y solicitarles su cooperación. Seguramente habrá mucha gente, incluso mucha gente joven que hoy está envuelta en todo este circuito de las relaciones externas. Luego extender esa consulta a los países miembros del Mercosur. Lamentablemente los escenarios se nos van angostando. En la Alianza Pacífico somos apenas observadores. En cambio ya hay países de la Alianza Pacífico que están en el TPP. Entonces realmente el Uruguay tiene que detenerse un poco en su identidad. Estamos envueltos en una permanente tormenta interna, en una turbulencia. No se puede vivir en estado de turbulencia. Ningún vuelo de 12, 14 horas de un continente a otro se lleva a cabo siempre en zona de turbulencia. Se pasa por turbulencia, pero luego se vuelve a la calma. Lo mismo sucede con los países. No podemos vivir con una permanente turbulencia que nos impide mirar con serenidad a nuestro futuro. Entonces, pueden ser reflexiones estas un tanto, diría yo, si usted quiere, alguien podría decir, bueno, lo está mirando desde lo abstracto. No, no lo estoy mirando desde lo abstracto, lo estoy mirando desde la realidad. Es la realidad la que nos demanda contestar este tipo de preguntas. Y nos demanda cada día con más fuerza, con más vigor. No podemos eludirlo. Tenemos que saber cómo nos colocamos. Si se nos viene abajo o se nos cae de alguna manera el mercado asiático, o se disminuye en forma sensible como está sucediendo ahora, hemos quedado prisioneros prácticamente de un solo mercado. No quiero decir con esto que no existan otros mercados, pero mercados gravitantes como el de China, hoy no tenemos una sustitución a la mano. Entonces tenemos que buscar acuciosamente estar presente, por lo menos presente en los escenarios donde se definen estas nuevas reglas de juego. Si no, vamos a quedar fuera del campeonato, vamos a quedar fuera, nos vamos a autoexcluir. El Uruguay ha sido siempre un país internacionalista. Usted sabe muy bien que precisamente ahí radica una de las grandes diferencias entre los partidos, entre los viejos partidos tradicionales. Un Uruguay internacionalista del Partido Colorado, una mirada hacia afuera y una mirada más endógena hacia adentro del Partido Nacional. Bueno, el mundo ha cambiado. Hoy ya no hay discusión de que el mundo sea internacionalizado de tal manera que yo no me puedo refugiar en mis fronteras. Tengo que buscar el mundo exterior para desarrollarme y crecer. Entonces, por ahora son reflexiones exclusivamente. No estoy planteando un derrotero inflexible. Es apenas una aproximación progresiva que creo que es la que tenemos que tener en estos temas, ¿no? Didier Operti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue bueno pensar, fue bueno escucharlo. Es bueno escuchar todas las voces para construir un relato, una construcción de país. Escuchar todas las voces para construir no ya un relato, porque el relato es contar lo que pasó. ¿Es cierto? Sino construir una propuesta. Pero hay que basarse también en lo que pasó, indudablemente. ¿Cómo? Es una historia de continuidad. Es una historia que está pasando. Todavía no hay, es un tren que todavía está andando. Bueno, así. Buena frase para finalizar, Bueno. Algunos decían que el tren pasaba solo una vez. No, el tren está pasando. En materia histórica, el tren nunca deja de pasar. Acuérdese que cuando Fukuyama publicó su libro La Tierra es plana, como diciendo que era el fin de la historia y todo lo demás, le cayeron mucho. Muchísimas gracias, Operti. Ojalá sigamos conversando. Que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta pronto.